Continuamos, mis queridos amigos, continuamos. Esto es A Punto, la ventana plural para la discusión de las ideas. Está con nosotros nuestro invitado de esta hora, Andrés Caleca. Andrés Caleca, la presentación de Andrés sería muy larga, pero quiero decirle que hoy uno de los líderes que mayor prestigio tiene en nuestro país. Andrés, buenas tardes, gracias por asistir al programa. Lo primero que quiero preguntarte es una pregunta genérica. ¿Cómo observas la situación a este momento cuando ya han transcurrido poco más de 15 días de la elección presidencial? Sí, Juan Carlos, muchas gracias por la invitación. Un saludo a todo el equipo, a toda la gente del Zulia. Ojalá pueda ir pronto por allá. Mira, yo he caracterizado la actual situación venezolana de la siguiente manera. Hubo un fraude electoral el 28 de julio, un fraude electoral que es quizás el fraude electoral más grande que se haya cometido en la historia electoral venezolana, incluyendo el fraude del Mocho Hernández en el siglo XIX. ¿Entiendes? O sea, nunca se había cometido un fraude de la magnitud que se ha cometido a partir del 28 de julio. Pero para consolidar ese fraude que ya fue hecho, incluso ya Maduro fue proclamado por el Consejo Nacional Electoral como candidato electo. Es decir, es el presidente en funciones y el presidente electo según el Consejo Nacional Electoral. Bueno, más allá del fraude, para consolidar ese fraude, para hacerlo posible, en Venezuela lo que se ha producido es un golpe de Estado. Eso hay que decirlo con toda la claridad. Un autogolpe en este caso, porque el señor Maduro es el presidente en funciones. Que ese golpe de Estado lo dio Maduro con apoyo de los militares, o los militares y usaron a Maduro de monigote allí, eso lo dirá la historia. Pero lo cierto es que en Venezuela hay un golpe de Estado. Entendiendo por un golpe de Estado, por supuesto, el desconocimiento de toda la legislación, la constitución. De hecho, mira, Juan Carlos, la constitución venezolana, las garantías constitucionales están suspendidas, de hecho, en este país en este momento. Pero además, todo el Estado de Derecho está suspendido. La censura de prensa, la censura más allá de la prensa, que ya no le sirvió de nada haber censurado a la prensa, porque igual recibieron una paliza electoral. Ahora van con las redes sociales. Ojalá podamos seguir asistiendo a este programa, pero la censura, la persecución, la desaparición de personas. Mira, 2 dirigentes políticos importantes en Venezuela en este momento están desaparecidos. Américo de Gracia y William Dávila. Gente que han sido diputados, que han sido gobernadores de partidos políticos distintos, por cierto, no de una sola parcialidad política. 1.200 y tantos detenidos, entre ellos más de 100 menores de edad, 26 asesinados. La represión, la estigmatización de los opositores en todo el territorio nacional para generar terror, que es lo que quieren generar en Venezuela para consolidar el golpe de Estado. Tal cual como actúan las dictaduras, como actuaban las dictaduras en este continente del siglo XX. Ahora, yo te digo, Juan Carlos, no hay manera que después de una derrota electoral de esta magnitud, como la que ocurrió en Venezuela el 28 de julio, un gobierno en el siglo XXI, particularmente en el hemisferio occidental, se mantenga en el poder por mucho tiempo a sangre y fuego, masacrando a la gente, matando a la gente. Yo llamo a la reflexión al gobierno, si es que todavía tienen algún género de cordura, y me apoyo además en las gestiones que está haciendo la comunidad internacional, particularmente los amigos de Maduro. Es decir, estoy hablando de Petro, estoy hablando de Lula, de López Obrador, de Pedro Sánchez, de Borrell en Europa, para que este tema se aclare y que se pueda resolver pacíficamente. La solución de este problema no es otra que reconocer el triunfo del Mundo González. Mira, el país entero lo vio, lo puede demostrar. Basta meterse en las páginas web para ver las actas. Ya están cargadas más del 90% de las actas. Maduro no ganó ni en un estado, Juan Carlos. Pero por si fuera poco, mira, voy a decir una cosa aquí que puede ser un poco peligrosa, pero me atrevo. Los grandes testigos de este fraude electoral son los militares venezolanos. Es la Fuerza Armada venezolana. Mira, el Plan República en Venezuela custodia el proceso electoral y el material electoral antes, durante y después del proceso electoral. Si alguien tiene las 30.062 actas
de primera impresión de las máquinas de votación, porque la oposición y los testigos del chavismo tienen las impresiones subsiguientes. Si alguien tiene las 30.062 actas con pica, es la Fuerza Armada venezolana. Y esos capitanes, esos tenientes, esos mayores, esos coroneles que estaban en los centros electorales el día 28, son los primeros testigos, junto con los testigos de los partidos y los miembros de mesa, de lo que en Venezuela pasó el 28 de julio. De manera que esta cúpula militar, esta cúpula política que está en Miraflores, al desconocer la voluntad popular venezolana, está llevando a Venezuela a un callejón sin salida. Yo aspiro que reconozcan su triunfo y que se negocie una transición acordada civilizadamente entre las partes. Tenemos un problema. La comunidad internacional no termina de cuajar alrededor de esto. Estados Unidos dejó en 3 presidentes latinoamericanos un poco la salida al problema, pero todo eso no ha dado resultado hasta ahora. No significa que no tenga que dar resultado, pero Venezuela está viviendo algo que es dramático. Estamos viviendo la cúpula del miedo y la cúpula del silencio como nunca lo habían vivido los venezolanos. La gente le cambia el nombre a su grupo, la gente no se escribe con los familiares, no se escribe con los amigos, los dirigentes políticos andan escondiéndose, los periodistas escondiéndose. O sea, tenemos una situación sumamente grave que yo no sé si puede esperar a que la comunidad internacional con su diplomacia haga lo que tiene que hacer. En todo caso, exprese y ayude a buscar una solución al problema. Mira, la situación que tú describes es así. Precisamente eso es lo que hacen las dictaduras. Mira, lo que está haciendo Maduro para consolidar el fraude, la implantación de una dictadura feroz en Venezuela, tiene por objetivo, como cualquier otra dictadura, generar terror en la población. Y eso es lo que están aplicando, terror de Estado en Venezuela. Desmovilizar a la gente, que la gente se entregue, se rinda. Bueno, eso no va a ocurrir. Mira, yo no sé si mañana o pasado, yo no soy pitonizo ni nada por el estilo. Vayamos a la historia. Mira, el dictador Marcos Pérez Jiménez, el 15 de diciembre del año 1957, hizo un fraude descomunal en un plebiscito convocado por él mismo, violando la Constitución. Bueno, un mes y una semana después estaba huyendo de Venezuela. El 16 de diciembre, después que se conocieron los resultados del plebiscito, el país llegó a la conclusión, la gente pensó, bueno, este tipo se queda aquí 10 años. No, hombre, no duró ni un mes. Fujimori, una dictadura muy parecida a esta, una dictadura ligada con el narcotráfico, corrupta, de todo tipo, la dictadura de Fujimori, cometió un fraude idéntico al que está cometiendo Maduro. Perdió las elecciones por paliza con Alejandro Toledo, recuérdalo. 3 meses después, Fujimori estaba huyendo para Japón en un barco de vela. Hay que ver el susto que hay que tener para coger el Pacífico y cruzarlo en un barco de vela. Bueno, eso es lo que ha pasado en la historia. Andrés, te voy a pedir un favor en razón de que estamos al aire en señal abierta del Canal 11. Quizás las palabras, aunque yo estoy de acuerdo contigo, pero palabras como dictadura pueden ser utilizadas como mecanismo para agredir al canal. Nuestra contra. Pueden ser utilizadas en nuestra contra. En nuestra contra, sí. Entonces te pido, por favor, ellos están preocupados, todos estamos preocupados porque, digamos, la expresión, Venezuela entró en una etapa, tú la has descrito, hemos entrado en una etapa que es una cúpula de terror, de miedo. Esta mañana yo me preocupaba muchísimo. César Miguel Rondón estaba entrevistando a la gente, a psicólogos y a psiquiatras para que hablaran del estado de arranques de pánico. O sea, estamos hablando de una población que está siendo agredida desde el punto de vista psicológico, desde el punto de vista personal, policial. Nunca habíamos vivido una experiencia como esta. Por lo menos yo no vivía Pérez Jiménez. No sé cómo se comportaba Pérez Jiménez. Sí, pero si tú tienes algún dato. Bueno, yo estaba muy chiquito, Juan Carlos. Lo sé por los libros. Mira, en todo caso, hay cosas nuevas, importantes que hay que señalar. La primera, la oposición venezolana o las fuerzas democráticas venezolanas, como tú lo quieras llamar, le han propinado una derrota estruendosa al chavismo.
la más grande derrota que haya sufrido gobierno alguno en el ejercicio del poder en los 50 y pico de años de democracia en Venezuela. Eso es una realidad incontrovertible. El triunfo de Edmundo González llega casi a supera ya los 7 millones de votos, más que duplica a Maduro. Maduro no pudo ni siquiera lograr alcanzar la votación que obtuvo el Polo Patriótico en las elecciones regionales del 2021. Es decir, el cuadro político venezolano ha cambiado absolutamente. Una segunda lectura que quiero darle a esto de lo novedoso de esta situación es que ya la oposición de Maduro es transversal, es todo el país. Es decir, en las manifestaciones del 2014 y del 2017 que todos vivimos fue un movimiento extraordinario, pero estamos claros, ese fue un movimiento de las clases medias venezolanas. Los sectores populares venezolanos no se movilizaron en aquella oportunidad. Seguían respaldando al chavismo, al madurismo en este caso. Eso ya no es así. El rechazo de Maduro es en todos los sectores sociales. Las primeras manifestaciones que se hicieron, Juan Carlos, en Venezuela, inmediatamente después del fraude, una semana casi que Venezuela estaba encendida, manifestaciones que fueron reprimidas a sangre y fuego por el gobierno, eran en los sectores populares, porque entre otras cosas la clase media nuestra ya no existe, se fueron y los que estamos aquí ya estamos arruinados todos. De manera que fueron los sectores populares, la base social del chavismo, la perdieron por la traición y ahora por la represión. Los que están sufriendo con mayor rigor la represión son precisamente los sectores populares venezolanos. Mira, Juan Carlos, están al buen estilo del nazismo, ni siquiera de Mussolini, marcando las casas en los barrios de Caracas y en las ciudades de aquellos que fueron testigos de la oposición, los que dijeron que votaron por la oposición, los que hicieron un cacerolazo. ¿En defensa de qué? Esa gente ya no, mira, no es que estén defendiendo al mundo, no están defendiendo a María Corina, están defendiendo su voto, chicos, se lo han robado, le han robado un pueblo traicionado, llevado a la miseria y a la pobreza, y por último le roban lo último que le podían robar, que era su voto. Bueno, ¿tú crees que esto se puede sostener? Yo no creo que esto se pueda sostener en el tiempo. ¿Cuándo esto se va a resolver? ¿De qué forma? Yo aspiro que sea de la mejor forma posible. Por eso me aferro a la comunidad internacional porque ojalá logren que esto se resuelva, pero se va a resolver. Como lo dije, esta es una situación insostenible, un callejón sin salida, una olla de presión. ¿Qué está haciendo Maduro? ¿Qué piensa Maduro? Que una dictadura de un gobierno de esta naturaleza se puede mantener en el poder en el siglo XXI en el hemisferio occidental. No va a poder. Fíjate que la censura ha fracasado. Andrés, como decía Napoleón, creo que se le atribuye una frase a Napoleón que él decía, las bayonetas sirven para todo menos para sentarse sobre ellas. Menos para sentarse sobre ellas. Y luego, ¿cuál es el sustento de este experimento? La fuerza policial. ¿Qué gobierno, qué sistema, qué régimen se mantiene con la fuerza policial? A las Fuerzas Armadas. Mira, hay que ver, las Fuerzas Armadas fueron testigos de lo que pasó, son los testigos de sección de lo que pasó. Yo no sé lo que piensa, bueno, sí sé lo que piensa Padrino, lo ha dicho. Yo le escribí un post muy largo a Padrino personalmente, con todo respeto, ¿verdad? Diciéndole, señores, ustedes saben lo que pasó. Fíjate el tema de las actas, todo el mundo pidiendo las actas y tal, y qué sé yo, y el gobierno habla de todo, pero no entrega las actas. ¿Tú sabes quién tiene las actas? El Plan República, la Fuerza Armada, el sobre número 1, contiene las actas de cada una de las mesas, pero por si fuera poco, contiene además los cuadernos de votación, y por si fuera poco, la Fuerza Armada tiene las cajas con los comprobantes de los votos. Si alguien sabe la magnitud, el tamaño, la desfachatez del fraude que se ha cometido, es nuestro ejército, nuestra Fuerza Armada. Andrés, un verdadero placer haberte tenido en el programa. Mil gracias. Yo valoro muchísimo tu autenticidad. Sé que eres un hombre sumamente de equilibrio, eres un hombre de centro político, pero lo que nos está pasando no es fácil.
No es fácil para ningún venezolano quedarse sordo, ciego y mudo como si fuese como los tres monitos cuando el país está viviendo esta circunstancia tan grave. Muchísimas gracias, Andrés. Vaya, un abrazo y nuestro respeto para ti, Andrés Caleca.